establece justamente que los accionistas también tendrán derecho tendrán derecho preferente, así como para suscribir acciones ante el aumento del capital, también tienen el derecho de preferencia para suscripción de debentures y obligaciones negociables convertibles en acciones, no de las que no sean convertibles, pero si los debentures o cualquier otra obligaciones negociables o títulos, cualquier otro tipo de título, título de crédito que fuera convertible en acción, les permite también, tienen ese derecho de preferencia con respecto a la suscripción de esos títulos. La limitación, esto es importante, la limitación, la última parte del 194 y después lo que establece los artículos siguientes. Los derechos de este artículo, que los derechos que le reconoce la preferencia en la suscripción de estas acciones a los socios, en el mismo porcentaje de participación en el capital y en la sociedad que tienen hasta entonces, hasta en ese momento, ante el aumento del capital, no pueden ser suprimidos, no pueden ser limitados, suprimidos, no pueden ser condicionados, salvo los casos que dispone el 197, que ya vamos a ver cuáles son esos supuestos que establece la ley. Y pueden ser extendidos por el estatuto o resolución de la Asamblea que disponga la emisión a las acciones preferidas. Es decir, no puede ser limitado, no puede ser suprimido, no puede ser condicionado, salvo el 197. Pueden ser, sí, extendidos por el estatuto o por una resolución asamblearia que justamente decida la emisión de acciones preferidas, ¿no es cierto? Entonces se lo puede extender, porque si se emiten acciones preferidas, no tienen este derecho, ¿no es cierto? Con respecto sino sobre las acciones ordinarias. Entonces se puede extender por otro periodo. Eso puede hacer la Asamblea o lo puede establecer el estatuto, pero no pueden ser limitados, condicionados, prohibir, no puede ser. Salvo, dice el caso de las limitaciones que establece la ley del 197. La asamblea extraordinaria, el primer requisito. Por empezar, asamblea extraordinaria, no cualquier asamblea, sino la extraordinaria, que tiene un quórum especial y también mayorías, para el supuesto de mayorías agravadas. La asamblea extraordinaria, con las mayorías del 244, del último párrafo del 244, que son los supuestos especiales que trae la mayoría agravada. ¿Por qué una mayoría agravada? Porque es la mayoría, el voto favorable o el voto favorable que represente la mayoría del capital social. Porque en los otros casos, en los otros supuestos que no sean los supuestos especiales de la Asamblea Extraordinaria, los otros temas que se votan en la Asamblea Extraordinaria y los temas de Asamblea Ordinaria, la mayoría es la mayoría del capital. ¿Pero de qué capital? Del capital presente, ¿sí? Del capital que está presente en esa asamblea. Vota y la mayoría decide del capital presente, decide y aprueba. Pero estos supuestos especiales de la asamblea extraordinaria, la última parte del 244, esos temas, y estos temas, como por ejemplo la limitación o condicionamiento a la preferencia patrimonial, al derecho de preferencia patrimonial de los accionistas, se requiere una mayoría agravada. ¿Qué mayoría es? La mayoría del capital social. Así se tome la decisión por unanimidad de todos, el voto favorable y por unanimidad de todos los que están presentes en la asamblea. Si esa unanimidad no representa la mayoría del capital social, es de todo el capital social, el 50 más 1, ¿no es cierto? Mayoría de todo el capital social, no se aprueba. ¿Entienden eso? Esa es la mayoría agravada. Es la mayoría del capital social.
No importa la cantidad de accionistas y cuánto representen del capital social los que están presentes. Si no representan la mayoría del capital social, por más que sea unanimidad, no se aprueba, porque no lograron la mayoría agravada. Mientras que en los otros casos, los otros temas es mayoría del capital presente, no del social, no de todo el capital, sino del que está presente. Se logra la mayoría, el 50% más uno, de los que están presentes, con eso basta. Bueno, entonces acá hay mayoría agravada para limitar o para condicionar el derecho de preferencia cuando de la preferencia patrimonial o la preferencia en la emisión de nuevas acciones, de la suscripción, perdón, de nuevas acciones. Entonces, puede resolver en casos particulares la Asamblea Extraordinaria con esa mayoría agravada, puede resolver en casos excepcionales, no cuando lo disponga siempre, sino en determinado supuesto particular que así decida y además excepcional, en forma excepcional, cuando el interés de la sociedad lo exija. Ahí está otra condición, en forma excepcional y cuando el interés de la sociedad así lo requiera, así lo exija, la limitación o la suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, pero con las siguientes condiciones. Que su consideración se incluya en el orden del día, que esa limitación o condicionamiento o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones esté dentro del orden del día de los temas a tratar en esa asamblea extraordinaria y que debe ser aprobado por mayoría agravada, más de la mitad mayoría agravada del capital social, la mayoría del capital social. Y que además sea una situación excepcional, un caso, un supuesto particular, y que podría, de no tomarse esta medida, se podría afectar el interés social. Entonces, que esté en el orden del día y además que estar en el orden del día, que se trate de acciones a las que se le va a suspender el derecho de preferencia, esas acciones a integrarse con aporte en especie, es decir, acciones que se van a integrar no con cualquier aporte, sino aporte no dinerario, sino aporte en especie, o que acciones que se dan en pago de obligaciones preexistentes. ¿Está? Es decir, no es para cualquier accionista, sino accionistas acciones que se van a dar por aportes en especie, es decir, aquel accionista que da a la sociedad o aporta a la sociedad un rodado, por ejemplo, o un inmueble, un bien en especie, en propiedad de la sociedad, o que me dan, supongamos que yo soy ese accionista, me dan esas acciones que se están por suspender o condicionar su preferencia, me dan a mí, pero en cumplimiento, en pago de una obligación que tienen conmigo, una obligación preexistente, ¿sí? Entonces, en ese supuesto también, o que se den en pago de obligaciones preexistentes. Entonces, esos son los únicos casos en que el derecho de preferencia se puede limitar o se puede suspender o condicionar. ¿Está? Que así lo decida, por empezar, la Asamblea Extraordinaria, con la mayoría agravada de los supuestos especiales del 244, la última parte, es decir, con la mayoría del capital social, que sea un caso particular y excepcional, no sea siempre habitual, sino para un supuesto particular o habitual, y que haya si no se toma eso, se pueda afectar gravemente al interés social. Y las condiciones son que sean acciones, esas acciones nuevas se entreguen, ¿no es cierto?, a estos accionistas que ya tienen participación y capital suscripto, a cambio de, ¿cómo se llama?, de aportes de bienes en especie,
es decir, de bienes en especie, o de pago de obligaciones preexistentes, por obligaciones preexistentes. Y además debe estar en el tema del día. Debe estar en el tema del día y no significa que, sino lo que significa que si está el tema del día es porque se publicó el orden, porque el temario, el tema del día, el orden del día de las asambleas tiene que estar publicada, porque la convocatoria a asamblea es publicada, ¿sí? La ley establece un régimen especial que para la mayoría de los autores tiene un carácter imperativo. Estas son, no sé si, creo que ya hablamos en su momento, que la gran parte de la doctrina habla de que en materia societaria, la ley de sociedades, la mayoría de del régimen o la regulación de la ley especial de sociedades, tiene prima con carácter contractual, es decir, la autonomía de la voluntad. Que muchas son, la mayoría son de carácter supletorio, que quiere decir que suple la voluntad de las partes cuando no se establece. Pero no obstante, hay normas que son específicas, ¿no? Y normas que son imperativas. Esas bajo pena de nulidad, ¿sí? O detenerse por no escrito, bajo pena. Esas son todas cláusulas que significan imperatividad, es decir, o indisponibilidad, que el código los trata, el código unificado los trata como sinónimo. ¿Qué quiere decir? Que se imponen a la voluntad de las partes, que limitan la autonomía de la voluntad y la libre disponibilidad de las partes, es decir, en este caso de los socios de la sociedad, y que se les impone, por más que en el estatuto ellos establezcan otras cosas, eso no vale, se tiene por no escrita o no es oponible a los terceros, porque en ese caso estas normativas están protegiendo el interés social y el interés de terceros, que está por encima del interés individual de los accionistas. Ahora, cuando solo está en riesgo el interés individual, sobre eso ellos sí pueden pactar otra cosa, ¿entienden? Cuando son esas normas que regulan intereses individuales de los socios, los intereses de ellos. Pero cuando referimos al interés social o intereses de terceros, entonces en ese caso esas normas son imperativas y sobre esas normas no hay cláusula estatutaria que pueda contradecirlas, por más que esté en el estatuto y se haya publicado, se las tiene por no escritas, ¿entienden? ¿Entendieron esto? No obstante, hay una parte de la doctrina que dice que partiendo de la propia ley, la ley de sociedades que es de orden público, dice, y muchas de sus normas, la mayoría son. Pero si uno se pone a analizar, vemos específicamente determinados supuestos en que son imperativos, que realmente son imperativos. Por ejemplo, estos supuestos, por ejemplo, y una de las cosas es, uno de los casos es, para muchos, la ley sobre el tema de las convocatorias a las asambleas o al órgano de gobierno de la anónima. Es decir, hay que convocarla, hay que publicar edictos en el boletín oficial para que los accionistas tomen conocimiento y para que todos tomen conocimiento de lo que se están por reunir y votar en esa sociedad. Entonces, es un régimen especial que establece con respecto a las anónimas, es decir, a las asambleas de la anónima como órgano de gobierno de esta sociedad. Ya vamos a ver bien esto en la siguiente unidad cuando veamos órganos, porque esto no está modificado, no fue modificada la ley, pero tenemos el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación que habla justamente de la organización de los órganos de gobierno y de administración, y específicamente en el de gobierno, de la asamblea o los consejos, dice, pero hablando como de gobierno, le permite justamente la posibilidad de convocar por otros medios, ¿sí? Que no sea la publicación de edicto a través de la publicidad edictal a través de edicto,
sino por otro medio, y también refiere a la autoconvocatoria. ¿Mm? Entonces, eso vamos a ver en el siguiente, en el segundo apartado habla de la A y B, en el B habla de la autoconvocatoria. Eso vamos a ver la clase que viene. Pero ahora sepan que tenemos un régimen especial que no fue modificado, que en doctrina hay discusión al respecto. Por ejemplo, Molina Sandoval dice, mientras no afecte y se refiera a las normativas y no afecte esta normativa ni los intereses de la sociedad o de terceros, las cláusulas estatutarias priman, es decir, tienen valor, ¿sí? Cuando se establezca, y sobre todo en cuáles, por supuesto no va a ser en la que cotiza en bolsa, en las abiertas, pero sí en las cerradas, y sobre todo de familia, puede ser otra modalidad de convocatoria, mientras que por un medio fehaciente se cerciore y se notifique a todo de la reunión, ¿no es cierto?, de la asamblea. Entonces Molina Sandoval dice, mientras esto esté asegurado, y no se afecte en particularmente interés de la sociedad ni interés de terceros, esas cláusulas estatutarias, autonomía de la voluntad prima. Es decir, que no le da un carácter imperativo, pero está en una posición ahí intermedia, porque dice mientras no afecte, bueno. Pero Nissen, por ejemplo, Nissen, Vítolo, Reutemann, son autores que pregonaron mucho tiempo y siguen haciendo por una reforma en este caso, una reforma de la ley. Y ahora podría aplicarse supletoriamente lo que dice el Código Civil y Comercial, artículo 158 y siguiente. Pero no se olviden que en el orden de prelación prima las normas de la ley especial, como dice el mismo Código, las imperativas de la ley especial, y luego las imperativas del Código del Derecho Común. Entonces, si estas son imperativas, primero prima la ley especial, ¿sí? Entonces ahí lo que hay que determinar y hay que ponerse de acuerdo es si es imperativa o no es imperativa. Y la imperativa es ver el interés que está en juego, a quién se protege. Si estamos protegiendo solamente el interés particular, el interés individual de los socios, de ellos, una vez que ellos acuerdan eso, se protege, no hay problema. Pero acá hay un ente diferente a ello, que es la sociedad, un interés social. Y están los terceros que entran a jugar en ese interés social, que ellos tienen su relación negocial, económica con esta sociedad, con este sujeto. Entonces, ahí hay que analizar qué pasa. Interés social e intereses de terceros. Y sobre todo si hay un interés superior que va por encima aún de los terceros, ahí es un orden público, ¿sí? En ese caso, hay que ver qué está plasmado, como dice el maestro. Excelente, si alguna vez el día que ejerzan la profesión o para cualquier otra materia, porque esto es teoría general y esto es muy importante. Si uno comprende esto en el orden de operaciones, es común a todas las materias, porque siempre está, ustedes habrán visto en otra materia la divergencia en las normas, si es o no de orden público, si es imperativo. Colombre, Gervasio Colombre, sus obras son del 70, porque ya fallecido, pero Gervasio Colombre, si ustedes pueden leer sus tratados en este tema, él dice, no hay interés, el interés es el objeto, acá no hay fin perseguido. No, él niega la affectio societatis en la sociedad, porque dice, la sociedad no tiene fin, la finalidad es subjetiva de la persona humana, de los paridos de mujer. Acá hablamos de objeto, el criterio que se toma en la sociedad, el término exacto para la sociedad es el objeto, y el interés de la sociedad está plasmado en ese objeto. El alcance del interés social es el objeto de la sociedad, que en el fondo está íntimamente relacionado con la empresa que subyace, como vimos en el artículo 1, de para qué aportan, para intermediar o para producir, intermediar en bienes y servicios, en actividad económica en el mercado. ¿Está? Ahí. Y la causa es participar de los beneficios y soportar las pérdidas, pero sobre todo participar de los beneficios, es la causa para él. Que los autores hablan de causa fin y hablan del fin, que él es contrario a ese término. Y entonces él niega ese carácter de orden público, ¿no?
¿Es imperativo o no imperativo? Simplemente supletorio. Y ahí en materia de derecho privado considera. Y ahí empieza él toda la explicación por qué va a ser imperativo y por qué no va a ser y supletorio, supliendo la voluntad de las partes. Es muy buena la explicación de Colombre. Y esto le sirve para todo el derecho, para su vida profesional, para argumentar el día de mañana. Siempre tengan en cuenta las obras de Colombre, es muy bueno. Es un maestro de nuestro derecho. Bueno, ¿entendieron entonces la limitación del 197? A las preferencias y el derecho de preferencia patrimonial, el derecho de preferencia a la suscripción. Y si no suscribe uno, no ejerce ese derecho, el otro, ¿cómo puede acrecer? ¿Sí? Después, sigo con el programa porque no quiero que por ahí quede algún tema. Ya sé que está faltando, ¿dónde estoy? Ya sé que aumento y disminución está faltando y las reservas, después vamos a ver. Vamos al tema de acciones ahora. Vamos a ver hasta dónde llegamos con las acciones. Acciones, concepto, forma y clase de las acciones. Bueno, con respecto a las acciones, artículo 207 en adelante, de las acciones. Estas acciones, entonces hay una gran discusión acerca de qué es la acción, naturaleza jurídica, es un título valor, son cosas muebles registrables. ¿Qué son? Son derechos registrables, crédito, un intangible registrable. En realidad, la acción es la representación del posicionamiento, de la participación del socio en esa sociedad accionaria, ya sea en la comandita, ya sea en la anónima o en la participación en la comandita por acciones por el socio comanditario. Y que le otorga esas facultades o derechos y en contraprestación también deberes a ese socio. Se le aplica supletoriamente el régimen de los títulos valores, pero se le aplica el régimen de los títulos valores. Porque las acciones de las sociedades del como la parte alícuota, la unidad o parte alícuota en que se divide el capital social de todo el capital social de la anónima y el capital comanditario de la encomandita por acciones, esa parte alícuota tiene su régimen especial en cuanto a las clases y en cuanto a su transferencia y su registración en la ley especial que es la Ley General de Sociedades, 19.550. Y supletoriamente se le aplica el régimen de los títulos valores, ¿sí? Pero no significa que sea un título valor, sino más bien dentro de esos títulos valores, un título podría ser es decir, caracterizarlo como más semejante, si lo queremos asemejar a los títulos valores, a un título de participación, en este caso, de participación en un ente, en un sujeto diferente que es la sociedad. Y por lo tanto los derechos, deberes y obligaciones y facultades que le otorga esa participación. También se ha dicho que es una cosa mueble, registrable, porque requiere registración. Ya vamos a ver por la ley. Pero la mayoría de los autores ya no le dan ese carácter, le niegan el carácter de cosa mueble, porque en realidad la mayoría de las acciones, sobre todo a partir de la incorporación de las acciones escriturales,
de una clase de acciones que ya vamos a ver, y a partir también, sobre todo, de la ley obligatoria, de la ley de nominatividad de los títulos valores, es que exige obligatoriamente que todos los títulos valores fueran nominativos, no endosables, y que por lo tanto ellos deben registrarse, y como supletoriamente eso se aplica a las acciones, entonces estas acciones, las acciones cartulares, que son las que se representaban en un título, pero no porque fueran títulos, sino eran susceptibles de representarse, o son susceptibles de representarse en un título llamado acción también, esas acciones deben estar inscritas también ahora, porque son todas nominativas no endosables, inscritas en un registro especial que lleva la sociedad. Es un registro privado que lleva la sociedad. Entonces, ya no son cosas muebles, porque hoy en día ha perdido importancia, por más que tendría que ser obligatorio, pero ha perdido importancia la representación física, corpórea de la sociedad en el título, porque las sociedades, como inscriben en un registro, ya no emiten las acciones cartulares, ¿sí? Ya no las emiten, sino que directamente las inscriben en un registro de acciones nominativas no endosables. Y las no cartulares, que son las escriturales, esas nunca se representaron en un título, siempre ya nacen en cuentas escriturales, en registros que abre y que los lleva la sociedad o en quien ella delegue esa facultad. Entonces, al perder importancia, al perder esa materialidad, esa corporeidad o materialidad de la acción en un título, es decir, en una cartulina, por eso es cartular, al perder esa materialidad, esa importancia física o corpórea, sino lo que interesa en la inscripción, con más razón, no podemos decir que la acción es una cosa mueble por más que sea registrable en un registro privado. Entonces tampoco es una cosa mueble, registrable. Entonces, ¿qué es? Es la participación, es la representación de la participación del accionista, en este caso del socio accionista, en ese ente, en la sociedad, con los derechos, facultades y también deberes y obligaciones que le corresponden. Cuando hablamos de las clases de acciones, las acciones pueden ser cartulares, las cartulares, que son las que se representan o son susceptibles de representarse en un título valor, se emiten como título, ¿no es cierto? Por eso se llama cartular, la cartulina, que a partir de la ley que obligó la nominatividad de los títulos valores, ellas, y no endosable, es decir, la forma de transmisión de ella es a través de registraciones, que exige su registración. Y las que fueron incorporadas por la ley 22.903 son las acciones escriturales, que no se representan en título, valor, no se representan en ningún título, sino que directamente ellas nacen en las cuentas, se inscriben en cuentas abiertas, en cuentas que lleva, que pueden ser bajo el sistema tradicional de inscrito o cuentas digitales, mediante la digitalización de esas cuentas, sistema digital, abierta a nombre de cada accionista, que se inscriben cuántas acciones y de qué clase son, escriturales, ¿no es cierto? Y se registran esas acciones en esas cuentas. Y toda la vida de la identificación y toda la vida de esas acciones se debe volcar en ese registro, en esas cuentas abiertas a nombre de cada accionista. Y las otras, las cartulares, que sí son susceptibles de representarse en un título, por eso son cartulares, esa cartulina, no, por su transmisión, a partir de la ley que obliga
nominatividad de todos los títulos valores y no endosables, son nominativas no endosables y por lo tanto sí o sí deben registrarse en un libro de registro que es privado porque lo lleva la sociedad. Va registrado, ella la lleva, o en quien ella delegue. Ella puede delegar, por ejemplo, si cotizan en bolsa, en la caja de valores, o puede delegar en un banco, o puede delegar en una entidad que se encarga de hacerlo, que se encarga de llevar esos registros, pero generalmente, sobre todo si son las cerradas, y por más razón si es una sociedad de familia, lo lleva la propia sociedad. Es decir, el directorio, el órgano de administración lleva esos registros. Estos son libros especiales, no son contables, no son los libros de contabilidad, los libros contables que después vamos a ver, esa sección, ese tema nos quedó para después, pero son libros especiales, son libros de registro de las acciones, de acciones nominativas, no endosables, y las cartulares, y de las acciones escriturales, donde se registran, se abren las cuentas a nombre de cada accionista. Es decir, son registros, son libros especiales que lleva, así como el libro de, por ejemplo, el libro de reunión de directorio, el libro de asamblea, donde se van incorporando las actas que se labran al final de cada asamblea, ¿sí? Son libros especiales que lleva la sociedad. ¿Van entendiendo hasta acá? Fíjense, esto, no sé si ven, esto es muy viejito, pero esta es una acción. Esta es una acción cartular. Esta es la acción cartular. Esta es la cartula, el famoso título, que se denomina acción. Este título es una acción. Esta acción, este título acción representa 10 acciones. Este título acción representa 10 acciones, es decir, 10 partes alícuotas iguales en que se divide el capital social están representados en este título, que también se llama acción. Supongamos que cada acción vale 100 pesos, acá hay 1000 pesos, ¿sí? Este título representa un monto de 1000 pesos, porque son 10 acciones de 100 pesos cada uno. Esto es lo que debiera emitir las sociedades cuando dice que tiene acciones cartulares, ¿sí? Pero, como es caro, y como ahora la registración es obligatoria, porque todas son nominativas, no endosables, entonces sí o sí deben inscribirse en un registro que lleva la sociedad, y la transferencia también se inscriben en ese registro, y toda la suerte de estas acciones se inscriben en este registro. Por lo tanto, las sociedades evitan emitir este título. Y estos títulos debieran estar en el poder de su titular, que es el accionista. ¿Está? Total, la sociedad los tiene registrados y estos los tienen los accionistas. Pero esta es la acción. Este es el título acción de una cartular, que son las susceptibles de representarse en un título valor, que se le aplica al régimen de título valores, sobre todo como de participación, como un título de participación en la sociedad. En este caso, en una sociedad. Ahora, ¿qué dice el artículo 207? Que las acciones son todas de igual valor. Todas son de igual valor. Estas, cuando se emite una serie, es decir, la sociedad cuando antes sí o sí tenía que emitirla porque no estaban registradas, entonces, sobre todo si eran al portador, ¿sí? O si eran nominativas pero endosables, porque al portador, como todo bien al portador, el dinero que al portador se transmite por la simple entrega, ¿sí? Yo tengo esta es al portador, porque acá lo dice, acá dice, por acá, ordinaria, clase B, al portador. Entonces esta, teóricamente, cuando podía hacerse por la simple entrega, si yo tenía en mi poder, se presumía que yo tenía derecho a ejercer, tenía la facultad de ejercer los derechos que ella me otorgaba. Por lo tanto, participar en la sociedad, votar en la sociedad,
en esta sociedad que se llamaba Fernícola Radio, era una radio, Fernícola Radioeléctrica, sociedad anónima. Entonces yo podía votar, yo podía participar en los beneficios, ir al cierre del ejercicio, también por supuesto soportaba las pérdidas, los derechos que me otorgaba, por la simple tenencia. ¿Y cómo se transmitía? La entrega. Entregaba y con eso. Después, si era nominativa, porque no iba a nombre de nadie, como es esta no está a nombre de ningún accionista. Si es nominativa, endosable, va a nombre de, por ejemplo, Susana Friedman, pero se permite endosar, es decir, transmitir a través de esa cadena ininterrumpida de endoso, donde el último que figura como endosatario, ese es el que puede ejercer en esa cadena de endoso, puede ejercer los derechos como accionista. Y la nominativa no endosable, esas sí iban registradas. No podían transmitirse por endosos, ni tampoco por la mera entrega, sino que requería de una registración, porque era la cesión, había que ceder a través de la cesión, por lo tanto una registración en un registro especial, a nombre de, y estaban todas las acciones, y ahí se transmitía, se inscribía la transmisión de esta acción a fulano de tal, inscribiendo a nombre del nuevo, del adquirente de esa acción. Y esa acción dejaba de pertenecerme a mí, por ejemplo, a Susana Friedman. ¿Está? Lo mismo que si se grababa, se prendaba, todo iba en el registro. Ahora, no es ahora, sino a partir justamente de la ley de que exigía la obligatoriedad, que no me acuerdo, es la 24.000 y pico, pero no me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? 24.587. La 24.587, que es la que exigió justamente la obligatoriedad para el caso de la transmisión de las acciones, de la emisión de acciones nominativas o de todo título o valor nominativo no endosable, nominativo no endosable, y nuestro régimen especial lo sigue diciendo. Por lo tanto, todas son a nombre de, todas estas acciones cartulares van a nombre de, y se transmiten por esa cesión, es decir, no permiten endoso, sino que tienen que estar registradas y se transmite en virtud de esa registración. Pero todas ellas son de igual valor. Cuando se emiten estas acciones, por ejemplo, la emisión de la serie 1 o serie A, edición 1, por ejemplo. Entonces, la serie A todas valen, qué sé yo, 100 pesos por acción. Todas tienen el mismo valor, son de igual valor. Después, con una siguiente emisión, se pueden modificar. Fíjense que eso no nuestro régimen, sino en cuanto en el código y sobre todo las acciones que tiene la sociedad en comandita, la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada en el régimen especial, que tiene una ley especial, que es la ley de Capital para Emprendedores, permite que nuevas emisiones, es decir, que antes, que en la misma emisión, es decir, la misma serie de acciones, se puedan emitir acciones con valores diferentes. Pero nuestra ley especial, la ley de sociedades, sigue diciendo que las acciones serán siempre de igual valor y expresado en moneda argentina. Si yo emito una serie de acciones, esas acciones son todas de igual valor y además en moneda argentina, expresado su valor en moneda nacional, en moneda argentina. Diversas clases. El estatuto puede prever diversas clases con derechos diferentes. Eso puede estar previsto, las diversas clases de acciones con derechos diferentes. Dentro de cada clase conferirán los mismos derechos y es contrario, cualquier disposición contraria se la tiene por no escrita, no es válida cualquier disposición contraria.
Al emitirse, todas otorgan el mismo derecho dentro de cada clase y, por supuesto, pueden emitirse o pueden prever diversas clases con derechos diferentes, pero dentro de la misma clase otorgan los mismos derechos. Los títulos pueden Profe, representar... Sí. perdón que la interrumpa, tengo una duda. Con ¿Sí? respecto a, vio que usted dijo que están las cartulares y las, ¿cómo? Escriturales. Exactamente, Escriturales. escriturales. Mi duda en realidad va por el lado de, en el programa, cuando se refiere a clases, entonces no refiere a las privilegiadas, a las ordinarias. Esas son las dos grandes clases. Y después, de acuerdo a los derechos que otorgan, vamos a ver las otras categorías. ¿Sí? ¿Entendés? Pero las dos grandes clases son las cartulares, ¿sí? Esas cartulares que son susceptibles de representarse en un título, se le aplica el régimen de los títulos valores, título de participación, y las escriturales, que nacen directamente y se inscriben en cuentas, a través de apertura en cuenta, en registros especiales que lleva la sociedad, o en quien ella delegue. Perfecto, ¿Está? profe. Bueno. Las escriturales, fueron incorporadas no en la ley directamente, en la ley de sociedades, sino con su posterior reforma. Entonces, los títulos pueden representar una o más acciones, como este título que representa 10 acciones. Ahora, puede ser que esté una sola acción de 100 pesos o de 1000 pesos, pero puede representar 10 acciones, por ejemplo, de 100 pesos cada una. Entonces el título representa un monto de 1000 pesos, pero está representando 10 acciones. Cada acción es el mismo valor, 100 pesos. ¿Sí? Este es el título. Y acá el 208 dice que puede ser al portador o nominativos y endosables o no. Pero esto, con la ley de obligatoriedad de la nominatividad de los títulos valores, se modificó. ¿Sí? Solamente nominativos no endosables. Ya no endosables, es decir, ni cartulares ni nominativos endosables, sino nominativos no endosables. Hay que registrar, por lo tanto, las cartulares hay que registrarlas. La sociedad que cotiza sus acciones, la abierta, aquella que cotiza en bolsa o en el mercado, que hace oferta pública, podrá emitir certificados globales de sus acciones integradas con los requisitos que ya vamos a ver que tienen que tener para su inscripción en regímenes de depósito colectivo. Como estas acciones de las que cotizan en bolsa se depositan, todas ellas generalmente en la caja de valores, ¿sí? Entonces, en lugar de depositar directamente, emiten certificados globales para no emitir estos títulos, sino emiten un certificado en conjunto, es decir, un certificado que represente a las acciones que fueron ya integrados totalmente, certificados globales, que representa todas sus acciones integradas, o a gran parte de ellas, y se inscriben justamente en registros especiales, en su registro, y aparte en los registros de depósito colectivo, es decir, la caja de valores, que es un organismo que integra el mercado de valores. Esa caja de valores seguramente va a llevar un registro especiales de los depósitos, de todos los depósitos de las acciones justamente que están depositadas en ese depósito colectivo, que están depositadas en esa caja de valores, y se inscriben en los registros especiales que ella lleva, esos certificados globales sobre todas las acciones integradas de cada sociedad. Los títulos, cuando dice esos se considerarán definitivos, negociables y divisibles, se está refiriendo justamente a que son negociables pero divisibles
no la acción, porque la acción sola, la acción en sí misma es indivisible, sino lo que es divisible son los certificados globales. Esos certificados sí se pueden dividir, porque representan a varias acciones. Y le digo, a títulos de acción, a títulos representan. En cambio, las acciones en sí mismas, como esta parte, cada unidad o parte en que se divide el capital, cada una de las acciones que representa este título, esas no son divisibles, no se puede dividir. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo tener media acción, no puedo tener un cuarto de acción y otro socio tener de la misma acción las 2/3 partes, o las 3/4 partes si bien, o yo tener el tercio y las 2/3 partes restantes tener otro socio, no. Yo tengo una acción completa, puedo tener una acción pero es completa, ¿entiendes? Es indivisible la acción. Después, los títulos cotizables, las sociedades deberán emitir títulos representativos de sus acciones, como es este, que representa 10, en cantidad y proporciones que fijan los reglamentos para las que cotizan en bolsa, es decir, esos reglamentos de las propias bolsas, ¿no es cierto?, donde se cotizan. Si la acción no está integrada totalmente, si una acción no está totalmente integrada, por ejemplo, por lo que yo integré, hay acciones que no están totalmente integradas, están representadas en ese título, solo pueden emitirse certificados provisionales. Son certificados no definitivos, sino certificados provisorios o provisionales y nominativos. Una vez que se cumple la integración, que se efectiviza, se integra, yo integro todo y por lo tanto la acción está totalmente ya integrada, o las acciones están totalmente integradas, ahí sí se puede exigir la inscripción de todas esas acciones totalmente integradas en las cuentas, ya sea de las acciones de las acciones nominativas, es decir, de las acciones capitulares, o en las cuentas abiertas de las escriturales. O la entrega de esos títulos definitivos, si fueran, ahora ya no son los portadores, sí que en la inscripción de los registros, en los registros pertinentes, porque ya no hay al portador. Después, las acciones escriturales, la última parte del artículo. El estatuto puede autorizar, pero el estatuto debe disponer, tiene que autorizar el estatuto, que todas las acciones o alguna clase de las acciones de esa sociedad se representen en título. Puede autorizar que todas o algunas clases se representen en título, es decir, que son las cartulares. En tal caso, deben llevarse en cuentas, deben llevarse a decir que no se representen, claro, las escriturales me parecía que estaban mal, no se representen en el título. Que algunas de las acciones no se representen, esas son las escriturales. No se representan en título, van directamente en cuentas abiertas por la sociedad, en cuentas, en registros especiales que se abren cuentas, generalmente llevados en forma digital o llevados por la misma sociedad, o por quienes se especializan y profesionalizan en eso, ¿no? Llevar esas cuentas. Entonces, se inscriben directamente ellos en cuentas llevadas a nombre de sus titulares, en cuentas que se llevan a nombre del titular, del accionista, por la sociedad que emite o la sociedad que emite esas acciones, en un registro de acciones escriturales al que se le aplica también el artículo 213, que son los requisitos, condiciones, todo lo que debe tener la acción. O también puede ser llevado por bancos comerciales, bancos de inversión o cajas de valores autorizados. ¿Vieron? Lo lleva la propia sociedad o lo puede llevar los bancos comerciales, bancos de inversión o la caja de valores que está autorizada en ese, generalmente cuando es la caja de valores es justamente cuando lo lleva, cuando cotizan en bolsa, cuando son acciones que coticen en bolsa. La calidad de accionista
se presume por la constancia de las cuentas abiertas en el registro de acciones escriturales. La apertura, porque esa cuenta está abierta a mi nombre. Entonces se presume que soy accionista, si tengo una cuenta en ese registro, en ese libro, una cuenta abierta a mi nombre, soy titular de esas acciones. Y aunque los libros y los registros los lleve otra entidad, como el banco comercial o la caja de valores o un banco de inversión, siempre la sociedad es responsable por las inscripciones que se realicen. Y la veracidad de esas inscripciones y la certidumbre de esas inscripciones que se realicen en los registros. La sociedad es responsable. ¿Sí? Eso es la sociedad es responsable ante los accionistas por los errores y irregularidades de las cuentas, sin perjuicio de la responsabilidad del banco o caja de valores ante la sociedad. Pero ante el accionista, ante los socios, es responsable la sociedad. La sociedad, la entidad bancaria o la caja de valores deben otorgar al accionista comprobante de la apertura. Al hacer esa apertura le entregan un comprobante de la apertura de esa cuenta de la acción escritural y de todo movimiento que se inscriba, de todo lo que se inscriba, porque si yo transfiero, ya vamos a ver transferencia de la acción, si yo transfiero unas acciones, por ejemplo, me quedo con la mitad, el 50% de mis acciones y la otra mitad la transfiero a un tercero, yo debo notificar al directorio, órgano de administración, que es el que está encargándose de estas cuentas, de estos registros, por más que lo haga a través de, porque es él el que le debe notificar y avisar a la entidad que lleve la cuenta, o que lleve los registros, al banco o a la caja de valores. Entonces le debo notificar por un medio fehaciente a la sociedad, a través de su directorio, órgano de administración, que transferí el 50% de mis acciones de tal característica. Por ejemplo, si fueran las cartulares, que son de la serie tal, de tal valor, de tal a tal, es decir, identifico. Y si fueran las escriturales, también de cuáles son esas acciones que están en la cuenta abierta que yo transferí. Entonces el directorio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si fuera escritural, si están en esa cuenta abierta a mi nombre, debita ese importe, esa cantidad de acciones, debita de mi cuenta y la acredita a la cuenta de este nuevo accionista, de este tercero que me compró a mí la mitad de mis acciones. Y si fueran de las otras, también inscriben en ese registro justamente esa transferencia de tales y tales identificados, tales acciones y por este valor a este otro que registra a nombre de él esas mismas acciones. ¿Sí? A mí me anota la transferencia y al otro le acredita, es decir, le inscribe a nombre del fulano, del nuevo accionista, esas acciones. Y con esas características, la clase de acciones, lo que fuera. Entonces, deben otorgar al accionista el comprobante de la apertura y de todo el movimiento que se inscriba en ella. Lo mismo si las acciones se prendan. Las acciones pueden ser pasibles de prenda. Ya vamos a analizar qué tipo de prenda, qué es la prenda de las acciones. Esa prenda también tiene que inscribirse en la cuenta de esas acciones que están prendadas o en el registro específico, debe inscribirse la constitución de esa prenda. De las acciones. Profe, Sí. perdón, no llegué a notar y no entendí tampoco la parte que explicó sobre, en uno se acreditan entonces las acciones para las escriturales, en el otro se inscriben las cartulares, ¿o era al Claro, revés? o sea, si yo transfiero, como yo tengo una cuenta con mis acciones escriturales, se debitan de esta cuenta las que transfiero, las que vendo, y se acreditan a nombre del que adquirió, que compró como nuevo accionista, supongamos que es un tercero el nuevo accionista, la cantidad de la acción y se abre una cuenta a nombre de él. En el caso de las otras, de las cartulares, que van y que se inscriben en un registro, como hay una cesión, se debe hay un documento privado de venta, de cesión, ¿no es cierto?, de las acciones entre
yo que vendo mis acciones o que transfiero mis acciones y el adquirente. A través de una copia, con esa copia de ese medio fehaciente, la copia de esa transferencia, por más que sea privada, ¿no es cierto?, entre nosotros, yo con esa copia le notifico, le notifico fehacientemente al directorio para que el directorio inscriba en el registro esta modificación. ¿Qué es lo que va a inscribir? Va a inscribir con esa copia que en tal fecha yo transferí, en base a tal instrumento, transferí mis acciones, tal y tales acciones, que son las cartulares, las identifico porque tienen una clase, una serie, un monto, bueno, las identifico a fulano de tal, ¿sí? Y en ese mismo registro se van a inscribir esas acciones a nombre del fulano si es un nuevo accionista, ¿no es cierto? Un nuevo socio que adquirió mis acciones. Y si fuera otro socio que me compró a mí mis acciones, pero ya tiene acciones, seguramente ya figura en ese libro. Entonces se le va a registrar con esa fecha y en base a ese instrumento ese instrumento de la transferencia se le va a registrar esas acciones nuevas que yo le transferí. Que va, no nuevas, sino para él nuevas, pero son mis acciones que yo se las vendí. ¿Entienden eso? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces, todo accionista tiene además derecho a que se le entregue en todo tiempo una constancia del saldo de su cuenta a su costa. Es decir, en esos libros, en esas registraciones como en las cuentas, sobre todo en ese caso las cuentas, va a ir determinando en la cuenta de cada uno a medida que se vaya transfiriendo o no, un saldo deudor, un saldo acreedor, ¿no es cierto? ¿Cuánto me queda? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué valor, qué acciones tengo? ¿Están escriturales inscritas ahí en esa cuenta? ¿Y cuál es el saldo? Si cuántas acciones me quedan, qué representan, qué valor, ¿entienden? No, en realidad deudor no va a ser, sino qué valor representa, cuánto es. Eso es para saber, porque muchas veces uno transfiere, no tiene, bueno, en realidad el accionista siempre controla eso, pero para tener un control de las registraciones, de cómo va la autoridad o cómo va la sociedad registrando eso, o la autoridad en quien ella haya delegado esas registraciones, ¿sí? En los registros o en las cuentas, ¿sí? En este caso, sobre todo en las cuentas. Después, el artículo 209 justamente establece la indivisibilidad. Las acciones son indivisibles, ¿sí? Si existen, lo que puede existir si una acción pertenece a más de una persona, se aplica el régimen del condominio, la copropiedad o el condominio, ¿sí? Pero al momento de ejercer los derechos, tenemos que unificar personería. Yo no voy a ir a votar con medio voto porque me corresponde la mitad de la acción y mi condominio medio voto. Si no, se aplica el régimen del condominio, ¿sí? Y se unifica la personería. Ante la sociedad no le interesa. Le interesa que un accionista vaya y vote, y la cantidad de votos que le corresponde a esa acción, ¿sí? Y vaya, por lo tanto se unifica esa personería, lo mismo que el derecho patrimonial que le otorgue esa acción. No importa cómo entre los condóminos nos dividamos esa ganancia, los dividendos que le corresponden a esas acciones, bajo el régimen de condominio, es una cosa interna, es nuestra. La sociedad nos da por esa acción el dividendo que le corresponde si se distribuye en dividendo al cierre del ejercicio, ¿sí? Entonces, si existe copropiedad, se aplica las reglas del condominio. Y además la sociedad puede exigir la unificación de la representación para ejercer derechos y para cumplir con las obligaciones sociales. La cesión, es decir, esa transferencia al cedente al efecto cuando se transmite, esa cesión que no haya completado, eso se está refiriendo justamente a las acciones, sobre todo a las cartulares,
¿no? Que son nominativas, no endosables todas ellas ahora, entonces hay una cesión de derecho, una cesión de crédito. Entonces, el cedente que no haya completado la integración de las acciones, si yo cedo, pero son acciones que no están totalmente integradas todavía, o parte de las acciones no están integradas todavía porque está vigente un plazo para integrar, y la acción que yo cedo, que yo transfiero, no está integrada totalmente, yo cedente, junto con el que adquirió, que es cesionario, ¿no es cierto?, de esa acción, que adquirió esas acciones, respondemos ilimitada y solidariamente por lo que falta integrar, es decir, por los pagos debidos. Junto con el cedente y cesionario responden ilimitada y solidariamente. Ahora, si el cedente que ya transfirió esa acción, que no está totalmente integrada, realiza un pago, tiene acción contra el cesionario por lo que pagó, ¿sí? Porque ella le transfirió, de ahí la obligación entre ellos, el acuerdo entre ellos, es que el cesionario se tiene que hacer cargo porque es el nuevo accionista, el nuevo socio, ¿no? Y se tiene que hacer cargo de lo que falta integrar. Ahora, eso no quita que se directamente se libere de su responsabilidad y su obligación el cedente. Por lo que falta integrar, el cedente responde ilimitada y solidariamente con el cesionario. Y si realiza pagos, entonces tendrá acción por esos pagos, por restitución, contra el cesionario. Y, mientras tanto, se considerará como un copropietario de las acciones cedidas en proporción de lo pagado. ¿Qué quiere decir? Que al ser copropietario no significa que va a ir a votar por esa acción, pero sí por lo menos que tendrá derecho a cobrar si hay distribución de dividendos en lo que él pagó para poder cobrarse, ¿no es cierto?, de esa distribución de los dividendos. ¿Cuáles son las formalidades? El artículo 211, bueno, es fácil. ¿Qué debe tener? Las formalidades que establecen justamente, tanto el estatuto dice que debe establecer las formalidades de las acciones y de los certificados provisionales. Por lo menos debe tener la identificación de la sociedad, la denominación de la sociedad, el domicilio, vieron que acá está el nombre, se llama Fornícola Radioelectrónica, Sociedad Anónima. Este es el nombre, acá ustedes no ven, pero bueno, ese es el nombre de la sociedad. Es re vieja esta acción, ¿no? Bueno, después, el lugar de la constitución y la fecha, el domicilio, que es justamente, este es Buenos Aires, ¿sí? Buenos Aires, la fecha, enero del, no les voy a decir la fecha, pero acá está, Buenos Aires, la fecha. El capital, esta tiene 15 millones de pesos moneda nacional, es de la época de la moneda nacional. 15 millones de pesos moneda nacional, acá dice. El número, es decir, ese capital que está también en el estatuto, ¿no? Acá tiene que decir, transcribe 15 millones. El número y valor de cada acción. Acá está, fíjense, acá este título tiene un número. Acá está la serie, esta es la serie sexta B. Fíjense, la sexta serie B. Ya hubo una sexta A, ahora la sexta B. Este es el número del título. Y este es el número de las acciones que representa. El título es 3.526 y representa de la acción 59.301 a la 59.310, porque representa 10 acciones, ¿sí? Este título. Entonces identifica cuáles son las acciones, el número de las acciones que representa. El valor de cada de esta, acá dice que vale 1.000 pesos, es decir, 100 pesos cada una de las acciones. El título representa 1.000 pesos moneda nacional, ya entonces. La clase de acción, esta es una acción cartular, ordinaria, no tiene preferencia patrimonial, ordinaria, y tampoco dice que fuera voto plural, ordinaria nada más. Y en los certificados provisionales, la anotación de las integraciones que efectúen, es decir, en el certificado
provisional, un certificado provisorio, está totalmente integrada. Pero si yo tengo un certificado provisorio, porque hay acciones que no están todavía integradas, ahí cuánto falta integrar, cuáles están integradas y cuánto falta integrar. Y se van determinando las integraciones que se hacen. Después, la numeración, los títulos y las acciones que representan cada una de estas títulos, acción, van en número correlativo, deben ir firmados, están suscritas, acá está el director y el presidente. Un director y el presidente del directorio, que es el que representa a la sociedad. Y el director, otro más de los directores, pero este es el presidente del directorio que representa a la sociedad. Directorio, dijimos que es el órgano de administración, y el presidente del directorio es el representante legal de la anónima. No cualquier director ni cualquiera representa una anónima, exclusivamente él o los designados en el estatuto como presidente del directorio, ¿sí? Es el representante legal de la sociedad anónima. Entonces, serán suscriptos con firma autógrafa por no menos de un director, ¿no es cierto? Y un síndico. Acá dice presidente y director, dice, acá el síndico, chau. El síndico, por lo menos, no está la firma. Pero también si hay síndico, a lo mejor prescindieron de sindicatura. Pueden no tener sindicatura si son las cerradas. Las cerradas pueden prescindir de sindicatura, pueden no tener órgano de fiscalización interna. Entonces, a lo mejor esta es una cerrada. La autoridad de Contralor podrá autorizar en cada caso el reemplazo por impresión que garantice la autenticidad de los títulos, y la sociedad inscribirá en su legajo un facsímil de esto. Bueno, esto todo hoy en día en medios digitales se lleva registrado. Esto ya no existen casi, son reliquias, esto porque la sociedad es muy costosa y no las emite, como las registra, deben sí o sí esto volcarse en un registro de acciones cartulares nominativas no endosables. Por lo tanto, generalmente no los hace. El 213 refiere a los libros de registro. ¿Cómo deben ser llevados? Que ellas van inscritas en el libro de registro. Vamos a ver bien el 213 y vamos a dejar la transmisión para después del recreo. ¿Está? Pero vamos al 213. Registro. Libro de registro. Dijimos que las cartulares sí o sí tienen que ir registradas porque son todas ahora nominativas no endosables. Entonces van en un registro de acciones cartulares o no cartulares o nominativas no endosables. Se llevará un libro de registro de acciones con las formalidades de los libros de comercio, dice, es decir, con los libros como establece ahora el Código Civil y Comercial de la Nación, la sección 7ª del libro primero sobre contabilidad y estados contables. Esas mismas formalidades. Y es de libre consulta por los accionistas. Los accionistas tienen derecho a consultar. Nada más que si organizaron sindicatura, si está organizada la sindicatura, ese derecho de control individual de los socios lo deben canalizarlo a través de la sindicatura o del Consejo de Vigilancia. No pueden ir directamente a pedirle al director, sino que deben canalizar esa fiscalización y ese control mediante el órgano competente que es sindicatura o consejo de vigilancia. Si no tienen, porque decidieron prescindir siendo cerrada, entonces sí pueden ir directamente ellos, ejercen derecho directamente ellos. Clases de acciones, derechos, ¿de qué se asienta en ese registro? ¿Qué clase de acción? Los derechos y derechos, facultades y las obligaciones que comporten. La integración, en qué estado de integración, si se integró todo, se integró parte, un cuarto, la mitad, cuánto de esa acción se integró. Identificando, por supuesto, a quién pertenece, al suscriptor. Bueno, si son al portador, hoy este régimen ya no es así, pero bueno, antes se identificaba, ahora no, ahora son todas nominativas no endosables.
si se transfieren la identificación justamente de los adquirentes, los derechos reales, vamos a ver seguidamente, después de ver transferencia, vamos a ver prenda. Entonces, los derechos reales que graban, por ejemplo, si se constituyó una prenda sobre las acciones, vieron que tiene un régimen especial de prenda, porque dice, se inscribe en el registro especial. Entonces ya vamos a discutir qué régimen legal de prenda se le aplica. Si es la prenda común o si es una prenda con registro. Bueno, es una prenda con registración especial, es un régimen especial. Después, la conversión, los derechos reales que graban, la conversión de los títulos, si se convierte el título en, por ejemplo, si se hace la conversión de títulos con los datos que correspondan a los nuevos, si esta viene de una conversión de un debenture o una obligación negociable, debe determinarse y viceversa, si ella se convierte en otra clase, ¿no es cierto?, de título o de acción, debe explicarse. Cualquier otra mención que derive de la situación jurídica de las acciones y sus modificaciones. ¿Sí? No se olviden que todas las sucesivas transferencias que se hagan con detalle de la fecha e individualización de los adquirentes conforme a la nueva ley, a la ley de titularidad, no es nueva, viejita, pero bueno, la 24.587 debe hacerse en estos libros. Por eso todas van registradas ahora las cartulares, porque son nominativas no endosables. Y seguidamente vamos a ver la transmisión conforme a la 214, 215 y después los derechos que otorgan, ¿sí? Y vamos a ver prenda o usufructo. Yo creo que eso vamos a llegar a dar, por lo menos todo lo que el régimen de las acciones vamos a terminar de dar después del recreo. Vamos rápido a un recreo, 10 minutos nos tomamos, ¿puede ser? Son